Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Pues bien, en este viernes de procedimientos vamos a hacer lectura de un poema muy famoso intitulado Décima Muerte, escrito por el poeta mexicano Javier Villaurrutia. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Antes de hacer lectura de este poema, considero importante dar un contexto. No del autor, es decir, no voy a hablar de la vida y obra de este autor perteneciente al grupo de los contemporáneos, un grupo de poetas a mitad del siglo pasado aquí en México. No, voy a hablar de el tema del que trata el poema, es decir, la muerte. Como ustedes bien saben, la muerte es un tema muy recurrente no solamente en la literatura, sino en la cultura en general. ¿Por qué? Porque es un tema que genera muchas dudas, genera muchas teorías, genera muchas perspectivas, porque a su vez es la única certeza que tenemos en nuestra vida. O sea, de todo ser vivo, en el momento de nacer, solamente tiene una certeza, que va a morir. Que tarde o temprano, por X o Y circunstancia, su vida aquí en la Tierra va a tener un fin. Ya las religiones y los diferentes dogmas con esta tendencia religiosa, divina, etcétera, pues ya, ellos establecen cada perspectiva, cada visión en miras de qué ocurre después de la muerte. Pero el hecho en sí de la muerte es un tema recurrente, al grado que lo podemos considerar un tópico, es decir, un lugar común o bien un leitmotiv. Tema que a su vez pues tiene diferentes aristas, diferentes interpretaciones, desde lo filosófico y analizar el sentido de la vida y la utilidad de la muerte en este transitar que denominamos vida, o bien desde una perspectiva sociológica, los usos, las costumbres, las tradiciones de las diferentes civilizaciones en relación con este tema. Pero, a su vez, y como era de esperarse, el mundo de la literatura no podía estar separado de este tema. ¿Por qué? Porque al ser un tema de la cotidianidad, un tema de interés, pues obviamente vamos a tener textos, obras en donde se va a tocar este tema, ya sea desde una perspectiva natural, es decir, que de repente un personaje fallezca por alguna causa natural o alguna situación inherente a la trama de la historia, o bien un poco relacionándolo con temas y videos que hemos realizado en anteriores ocasiones, pues es el tema del terror, del horror y del suspenso, pues muchas veces estos tres temas giran alrededor de la muerte. ¿Por qué? Porque uno de los grandes miedos que tiene una gran parte de la humanidad, vamos a hablar solamente de la humanidad, porque aunque es instintivo a cualquier ser vivo, es la muerte, ¿no? Entonces defender la vida y sentir que se nos ataca en relación con este elemento, pues obviamente va a generar terror, horror, o nos va a generar un suspenso a lo largo de una situación o incluso a lo largo de nuestra vida. Entonces, precisamente este tema, pues lo podemos ver envuelto en diferentes perspectivas, insisto. En el ámbito de la lírica, pues lo podemos ver en cánticos, las famosas danzas de la muerte medieval, tenemos grandes composiciones, vamos a hablar en lengua española, pues tenemos las coplas a la muerte de su padre, escritas por Jorge Manrique, distintos poemas fúnebres de los grandes autores de los siglos de oro, dígase Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, versos escritos por Lope de Vega, por Tirso de Molina en sus obras, también en sus obras teatrales. Entonces, obras teatrales que estaban escritas precisamente en verso, por eso mencionaba este aspecto lírico. Tenemos también composiciones de Sor Juana, todas estas perspectivas de la muerte en algún aspecto, ya sea metafísicamente hablando o bien realista, naturalmente hablando, tenemos estos elementos. Y obviamente con el transitar de las corrientes literarias, las perspectivas, las filosofías y obviamente las modas, por decirlo así, o las tendencias artísticas,
pues este tema va a ser recurrente, al grado de que poco a poco toda esta tradición, que incluso lo podemos ver en los pueblos originarios de aquí de América, que tenemos ciertos cánticos hacia la muerte, en los rituales, etcétera, tenemos precisamente este tema. Y entonces, en miras de ver la importancia y la repercusión de este tema, tomé la determinación de acercarme a un poeta cercano a nosotros, que es Javier Villaurrutia, el cual, de manera consciente o inconsciente, sigue esta larga tradición de hablar de la muerte, y qué mejor manera de dar homenaje a este tema que una composición en donde el yo poético literalmente le habla de tú a la muerte. Pues, sin más preámbulo, voy a dar lectura a este poema que está compuesto de décimas, son 10 décimas, dando un total de 100 versos, que dice de la siguiente manera. Repito el título: Décima muerte. Esta composición, el poeta se la dedica a Ricardo de Alcázar. Y dice: ¿qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto. Este caer sin llegar es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas, conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, ¿no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento? Si tienes manos, que sean de un tacto sutil y blando, apenas sensible cuando anestesiado me crean. Y que tus ojos me vean sin mirarme, de tal suerte que nada me desconcierte, ni tu vista ni tu roce, para no sentir un goce ni un dolor contigo, muerte. Por caminos ignorados, por hendiduras secretas, por misteriosas vetas de troncos recién cortados, te ven mis ojos cerrados, entrar en mi alcoba oscura, a convertir mi envoltura opaca, febril, cambiante, en materia de diamante, luminosa, eterna y pura. No duermo, para que al verte llegar lenta y apagada, para que al oír pausada tu voz que silencios vierte, para que al tocar la nada que envuelve tu cuerpo yerto, para que a tu olor desierto pueda, sin sombra de sueño, saber que de ti me adueño, sentir que muero despierto. La aguja del instantero recorrerá su cuadrante, todo cabrá en un instante del espacio verdadero, que, ancho, profundo y señero, será elástico a tu paso, de modo que el tiempo cierto prolongará nuestro abrazo, y será posible acaso vivir después de haber muerto. En el roce, en el contacto, en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto, hay un misterioso pacto del espasmo delirante, en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante. Hasta en la ausencia estás viva, porque te encuentro en el hueco de una forma y en el eco de una nota fugitiva, porque en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío, y a cambio de lo que es mío, me dejas solo el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío. Si te llevo en mí prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, ¿qué será muerte de ti cuando al salir yo del mundo
deshecho el nudo profundo, tengas que salir de mí. En vano amenazas, muerte, cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte. ¿Qué puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera? Si en vista de tu tardanza para llenar mi esperanza, no hay hora en que yo no muera. Como pueden ver, en este poema, el yo poético hace una disertación al estilo de la conversación o de una disertación retórica, en donde este precisamente yo poético le habla a la muerte, le cuestiona sus características, le cuestiona cómo esta muerte está tan viva y tan presente en su ser. Este poema lo escogí, además de por su belleza, porque representa de muy buena manera esta larga tradición en donde las composiciones literarias, sin importar si son líricas, como esta, narrativas en forma de cuentos, mitos, leyendas, fábulas, etc., representan la muerte. También este autor es creador de obras teatrales, en donde también la larga tradición teatral también toca este tema, ya sea de manera directa con la muerte de algún personaje, o bien con el tratamiento y la disertación de alguno de estos personajes sobre este tema. Pues bien, espero que esta lectura de este poema representativo de la poesía mexicana del siglo XX haya sido de su gusto, pero sobre todo haya sido de su utilidad. Pues antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a suscribirse al canal, recomendarlo, hacer sugerencias, decir qué les pareció este poema, si ya lo conocían, si ya conocían la obra de Javier Villarrutia, qué otros poemas con tema de la muerte ustedes conocen, que también sería importante en algún momento hacerlos parte de estos videos, de estos viernes de procedimientos. Entonces, están cordialmente, la puerta del canal está totalmente abierta para que ustedes me hagan sus observaciones, sus críticas, sus sugerencias o simple y llanamente saludarme. A su vez, pues también les hago la cordial invitación a seguirme en mis redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde precisamente lo podemos usar como un espacio, como una plataforma en la que ustedes pueden hacerme sus críticas, sus sugerencias, sus observaciones, sus reflexiones en torno a alguno de los temas tratados en los distintos videos que han tenido lugar en este canal. Pues bien, ahora sí, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles como siempre, estamos en comunicación. Hasta siempre.